Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio. Gracias por conectarse. Estamos acá, el Centro Nacional de Historia y el Centro Nacional del Libro, en un seriado titulado Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. En esta oportunidad tendremos el placer de conversar con el joven historiador venezolano Carlos Franco Gil. Carlos Franco es licenciado en Historia y magíster en Historia, egresado de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Además es coordinador de posgrado del Centro Nacional de Estudios Históricos. Carlos se ha caracterizado por profundizar sobre el pensamiento político latinoamericano y todo el proceso histórico estadounidense. Bienvenido, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, al tanto. La cita de hoy tiene que ver con un año muy importante, 1819. Vamos a hacer una rápida caracterización en perspectiva de lo que va a venir después, que tiene que ver con el armisticio y posteriormente la campaña de Carabobo, donde se sella, pues, una vez más, un paso trascendente a nuestra independencia. Es bueno comenzar diciendo que en 1819 se abre con un acontecimiento muy importante. Estamos hablando del Congreso de Angostura, un 15 de febrero de 1819. Y cierra también con un hito que para nosotros es soberanamente llamativo, 17 de diciembre, pero de 1819, la Ley Fundamental de Colombia, es decir, casi un año cronológico, pero un año histórico muy significativo. Para comprender un poco la trascendencia histórica de ese año 19, hablemos un poco del contexto en el cual se inscribe la realización de ese congreso, y después entraríamos en materia sobre la importancia de ese discurso. Es cierto lo que dice la historiografía, que Bolívar aprendió 3 duras convicciones después que llegó de Haití. Primero, que los amigos o los aliados no eran los ingleses, sino terminaron siendo los haitianos, que la reconquista del territorio pasaba por sumar a la causa independentista los sectores subalternos, negros, pardos e indios, pero el tercer elemento, y quisiera que sobre eso ahondara, ya no se trata de la toma de Caracas, el relanzamiento del proyecto, sino de Santo Tomás de Angostura, lo que hoy es Ciudad Bolívar. ¿Cómo era esa Venezuela de 1819? ¿Cuál fue la importancia geoestratégica de esa zona? Yo creo que hay un punto fundamental que hay que tomar en consideración, que es la evolución misma de lo que es la figura del libertador, ¿no? El año 19 va a ser quizás un año en donde ese Bolívar que va evolucionando progresivamente, que inicia en el año 11, lo que es, digamos, ese andar por el proceso de independencia, tras los diferentes golpes que va dando sobre el andar mismo de la guerra, va ya como que siendo su pensamiento a tomar una forma mucho más sólida, y ese año 19 va a ser un año muy importante porque va a dar quizás los primeros vistos de lo que es su propuesta política, ¿ok? No solamente el jefe militar, el jefe de la coyuntura bélica, sino también el Bolívar, que es el Bolívar pensador, el Bolívar que está haciendo política, el Bolívar que tiene una propuesta, y sobre todo eso está todo un bagaje de experiencia que viene acumulando, ¿no? Y que precisamente en ese bagaje de experiencia que viene acumulando, uno de los puntos estratégicos va a ser el hecho de tomar como punto central neurálgico del bando patriota lo que es un sector distinto a la ciudad de Caracas, sino un sector de importancia también para el país, como es el sur. Un sur que geohistóricamente había sido un espacio muy difícil en lo que fue la conquista misma de lo que es el territorio de lo que actualmente conforma Venezuela, bueno, lo que fue llegar y pasar el Orinoco para los españoles en ese momento fue un hito muy complejo, y que el Libertador tome el sur como la base operativa, no solamente del proyecto venezolano, sino también de lo que va a ser el lanzamiento de la idea de Colombia, tiene sin temor a duda un impacto muy importante, tanto en lo que son las consideraciones bélicas del momento, militar y todo esto, porque te aleja un tanto del centro de poder y tienes un centro operativo
digamos, con unas características naturales, con unos accesos a través de ríos muy importantes y que va a convertirse también entonces en el ícono, no solamente de lo que es el momento bélico como tal, sino también de lo que va a ser la propuesta política, no solamente de Venezuela, sino más adelante de lo que es Colombia. Por ejemplo, en la historiografía neogranadina colombiana, el nacimiento de Colombia se asocia mucho con Angostura. Entonces, el colombiano actual ve a Angostura como una especie de espacio idílico donde nació Colombia, ¿ok? Y bueno, lo ve quizás fuera de la fragua de lo que fue esa batalla, ese momento de cumbre también de lo que va a ser, digamos, la experiencia bélica de lo que fue la guerra, que se va a trascender y que va a llegar a un punto cumbre más adelante en el 21 con lo que fue la batalla de Carabobo, pero que también nos habla mucho de la geoestrategia, ¿ok? Militar, o sea, tomar Angostura, y también de lo que va a ser la referencia política del centro, no solamente para Venezuela, sino también para el proyecto de Colombia. O sea, Angostura, a su discurso, su congreso, a su propuesta que van a llevar a la ley fundamental de Colombia, se van a convertir en un punto de referencia dentro de la historiografía y dentro de lo que es la idea política que se va conformando en lo que es el país. Progresivamente, y lo que va a terminar en lo que es la idea de Colombia a finales de ese año con la ley fundamental. Veo en tu respuesta que partes también de la idea de que de alguna manera u otra el discurso de Angostura es más que una expresión coyuntural, es la maceración, es la maduración de un pensador y de un estratega y de un militar que ya se ha curtido durante 7, 8 años de guerra. Y también veo en tu respuesta que de alguna manera u otra Bolívar comprende que el proyecto que él está fraguando no está circunscrito a la geografía nacional, sino que tiene una mira trascendental, que tiene que ver con la creación de Colombia. Entonces podemos decir que en gran medida el germen de la ley fundamental de Colombia ya está implícitamente allí en el discurso ante el Congreso ese 15 de febrero del año 19. Sí, yo creo que en primer lugar hay que ver el discurso en su momento como el mayor ejercicio de madurez política del Libertador. ¿Okay? Luego más adelante va a tener otras expresiones de esa madurez, por supuesto, con el tiempo que va avanzando. Pero si nosotros vemos lo que es la columna vertebral del pensamiento bolivariano que se va a dar en lo que es una serie de documentos y expresiones, por ejemplo, lo que fue el manifiesto de Cartagena, lo que fue la Carta de Jamaica, el discurso de Angostura dentro de esa trilogía, ¿no?, de expresiones políticas del Libertador, forma un punto cumbre. ¿Por qué? Porque es un punto sosegado, es un punto en el que se hace con una gran esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza del Congreso. O sea, la esperanza de instalar lo que es un parlamento para debatir y construir la idea de república y hacer que ese discurso esté cargado con unas propuestas muy precisas y que vienen macerando precisamente debates que se vienen abriendo en la Carta de Jamaica, por ejemplo, con lo que referido a lo que es el pueblo, qué es pueblo, quiénes son pueblo. Y esto lo complementa en lo que es el discurso de Angostura con el hecho de que el pueblo es la base de un nuevo ciudadano que se construye y que hay que buscar vías para crear esa ciudadanía y que, bueno, él expresa una serie de vías donde quizá la más destacable es la educación, una educación que habla de un punto de vista popular, un punto de vista masivo para todo. ¿Para qué? Para hacer el puente para que ese pueblo se transforme en ciudadanía. Y la ciudadanía, él lo tiene muy claro en ese discurso, es un sujeto político activo, o sea, con derechos, con responsabilidades y que se concatena con la idea de esa esperanza que está puesta en el Congreso, que es la esperanza ¿de qué? De formar una república de leyes, de formar un gran aparato jurídico que permita concretar realmente lo que es un sueño inicial de crear un país, una república que se había caído 2 veces. Se había caído con la Primera República, se había caído con la Segunda República, esta Tercera República de Venezuela que se forma con lo que es el Congreso de Angostura y va a abrir el camino para proyectar una idea de lo que es Colombia, que después va a macerarse más adelante en el año 21 con el Congreso de Cúcuta, la Constitución de ese año, va a abrir lo que es una idea mucho más madura de lo que se puede llamar la doctrina política del Libertador,
que sigue siendo un tema muy importante de debate, porque dice, bueno, el Libertador no fue una persona que se sentó a hacer toda su vida política y una propuesta política. Ciertamente no lo fue, porque fue una persona que también estuvo al fragor de la guerra, pero es una persona que en el fragor de la guerra lanzó grandes propuestas políticas y podemos ver en el discurso de Angostura quizás en su momento la más concreta, la más macerada en función a lo que es el pensamiento político de lo que Bolívar progresivamente más adelante va a ir complementando, pero creo que es el punto más maduro, a menos en esta década, ¿no? De la década que arranca en 1810 hacia adelante, de lo que Bolívar está presentando luego de lo que fue todas esas vicisitudes que se fueron dando y que fueron transformando cosas, como que lo que comentabas de, bueno, los apoyos políticos, ¿no? Inglaterra, qué interés tenía Inglaterra. Ese año 15 fue realmente neurálgico para él subjetivamente entender muchas cosas en cuanto a la geopolítica y en cuanto a lo que es el factor sociocultural interno de lo que es el continente y entender que la idea de la República de Venezuela tenía que trascender a algo mucho más amplio, que va a ser la idea de Colombia, ¿no? Que a final de cuentas es realmente el proyecto del Libertador y que, bueno, va a cuajar, ya sabemos también la historia con los hechos, que, bueno, también va a fracasar en un punto por diversos intereses y acontecimientos que se fueron constituyendo. Fíjate algo, Carlos. 1818, Bolívar casi de la nada, con una musculatura de estadista, termina creando instituciones, ¿no? La alta corte, el juzgado, la policía, el ejército, y dice que una de las estrategias para consolidar verdaderamente el proyecto es un congreso constituyente. En ese marco convoca a finales del 18, se pensaba comenzar el 1 de enero aproximadamente del 19, según algunos historiadores, y termina siendo ese 15 de febrero ese magistral discurso que pasó a la historia como el discurso ante el Congreso de Angostura. Bolívar no se conforma con entregar el poder que él por la dinámica de la guerra se había arrogado, sino que emplaza a esos tribunos para que haga un cuerpo constitucional que él no tarda de llamarlo republicano, popular, tripartito, plantea, como tú dices, una cuarta potestad que es el poder moral y habla de unas instituciones muy complejas y muy polémicas como un Senado hereditario, etcétera, y cierra con la visión de la integración. Es decir, que cualquier venezolano y venezolana de a pie o cualquier ciudadano del mundo que se tropiece con esta pieza magistral va a ver, como bien dices tú, la maduración de un pensador, de un estadista y demás. Pero Bolívar, una vez que hace eso, una vez que deja integrado ese congreso, que va a durar hasta el año 20, ¿verdad? Como todo congreso constituyente, y ahí van a comparecer los tribunos del año 11 y también los descontentos orientales del año 17, ¿no? Que eso lo podríamos comentar más adelante. Bueno, se aboca a lo que él considera la razón de ser también de su accionar. Fundamos la Tercera República en 1819, ahora nos toca ir a Nueva Granada, a liberar Nueva Granada. Si hiciéramos una rápida descripción de lo que ocurrió después de la instalación del Congreso, tal vez nuestra audiencia comprenda la importancia, la trascendencia histórica de este año 1819. ¿Qué ocurre luego hasta Colombia? Sí, hay un proceso muy importante que es el proceso de la política. ¿Okay? O sea, luego de la instalación del Congreso viene un proceso que es hacer política y hacer viable política en un escenario que se había manejado en los últimos años en una situación de guerra y de guerra muy profunda que va a traer unos estragos, digamos, realmente considerables a la realidad de Venezuela sobre todo. John Lynch lo dice en su libro La Revolución Hispanoamericana, el escenario de Venezuela finalizada la guerra es un escenario realmente pavoroso. O sea, Venezuela está en medio de un fragor de guerra, en medio de una situación extraordinaria y en torno a ese escenario es el momento de hacer política, es el momento de crear asociaciones, es el momento de parlamentar, es el momento
momento de negociar circunstancias con los diferentes intereses que están arropados en lo que es la república como tal, o sea, esa república de Venezuela que renace. ¿Intereses de qué? Intereses de sectores de poder económico, intereses de sectores de poder de lo que es lo que eran los sectores esclavistas que estaban presentes, que tenían un apoyo importante. El Libertador viene con una idea antiesclavista, digamos, fundamentada en toda esa relación con Haití. Ahora le toca negociar también con sectores que son, bueno, que propietarios de esclavos y que son muy importantes. ¿Para qué? Para lo que puede ser el financiamiento de la guerra. O sea, es el momento de lo que es una trayectoria a partir del Congreso de lo que es hacer política. Y hacer política quizá en esa Venezuela, incluso en la América Latina de principios del siglo XIX, no era un factor muy común, como digamos, sobre todo en esa década de 1810. ¿Por qué? Porque estábamos en el fragor de la guerra. Entonces, ¿qué vamos a ver caracterizado en este Congreso? Bueno, una serie, y ahí, por ejemplo, referenciaría el libro de la profesora Belín Vázquez, Las Actas del Congreso de Angostura, donde está una compilación, hace un estudio introductorio realmente extraordinario que nos permite ver eso, lo que es el ejercicio de la política, el ejercicio del Parlamento, y la política es buscar las asociaciones comunes dentro de grandes agrupaciones, de grandes sectores que tienen intereses diferentes. ¿Bien? Ahora, Bolívar y el bando bolivariano tienen una serie de preceptos políticos que promueven y que discuten. Por ejemplo, ¿cuál es el sistema que nosotros nos vamos a plegar? O sea, un sistema federal, un sistema central, qué nos conviene, qué tipo de Senado, cómo están estructurados los poderes públicos. Y hay un punto importante, que es que esa idea del libertador que presenta inicialmente no es necesariamente la misma que se termina aprobando. O sea, el hacer política se traduce en el hecho de tener, digamos, unos puntos de honor que tú, digamos, quieres negociar para que eso se traduzca en realidades, y otro que tienes que ceder. Y eso también se va a ver allí en eso, porque es realmente el gran espacio político. Fíjate, el discurso abre lo que va a ser la dinámica política. Algo que el país, como bien digo, no estaba, digamos, dentro de lo que era la realidad de la guerra, digamos, no era su cotidianidad. Va a ser un año de hacer política, de tener este espacio legislativo, de ir negociando, de ir cediendo y finalmente construir dos piezas fundamentales. En primer lugar, lo que es el renacimiento de la República de Venezuela, o sea, la Tercera República de Venezuela, y finalmente la ley fundamental para lo que va a ser la construcción de la República de Colombia, que ya apunta a un destino mucho más amplio, un destino mucho más grande, un sistema mucho más complejo, en donde eso que el Libertador va promoviendo va a encontrar paulatinamente nuevos retos como tal. Así que si lo podemos resumir de alguna forma, ese 1819 es el año de la política, o sea, a mi consideración, de lo que es la consolidación del proyecto republicano venezolano y abriendo el camino para lo que va a ser la idea de Colombia, que se va a constituir progresivamente con otros congresos que se van a dar, ¿no? Como el de Cúcuta en 1821. Claro, es tan interesante esa mirada porque uno tiene la sensación o la creencia o la percepción muy tradicionalmente anclada de que lo que Bolívar decía era santa palabra, pero muchas de las propuestas del Libertador no contaron con el beneplácito de sus iguales. Por ejemplo, el Senado hereditario o la cuarta potestad, el poder moral, que fue diferido, posteriormente discutido y no fue considerado. Digo esto porque a veces se cree que el Libertador en algún momento parece que no tuviera interlocutores, pero ahí estaba Juan Germán Rocio, Manuel Palacio Fajardo, Ramón Ignacio Méndez, o sea, hombres de quilate y de importancia. Lo otro, Carlos, es que esa política también se acompañaba de acciones bélicas. Sí. Es decir, Bolívar decide tomar el camino a la liberación de Nueva Granada. Y en ese marco se inscribe desde Pantano de Vargas hasta la batalla de Boyacá, que dicho sea de paso, en el año 19, en junio del año 19, la historiografía no puede esquivar un hecho que sin lugar a duda le arranca un lagrimón, como dice el tango, a cualquiera, que es traspasar Pisba, vencer los elementos naturales y liberar a Nueva Granada, a Cundinamarca, y después regresarse, ¿no?, a la fundación
de la Ley Fundamental de Colombia. ¿En qué consistió esa Ley Fundamental de Colombia? ¿Qué une esa Ley Fundamental de Colombia? Y previo a esa visión integracionista de Bolívar, la integración o la visión unionista de Bolívar se puede decir que es una constante en su pensamiento. Bueno, en primer lugar, lo que destaca es sumamente importante porque las realidades son complejas. O sea, la realidad nunca es un hecho unilineal que dice es esto. O sea, hay diferentes dimensiones, atraviesan la vida tanto del personaje, en este caso Libertador Bolívar, como de la comunidad cercana a él y la sociedad integralmente. ¿Cuáles dimensiones? Hay una dimensión que es la dimensión que estoy comentando y que para mí caracteriza significativamente lo que es ese año, como característica de ese año propio, que es la política, y hay otra dimensión que es la característica misma de la época del Libertador, que es la guerra, que es el momento bélico. O sea, Bolívar no tiene las capacidades de desprenderse de una realidad para dedicarse solamente a otra realidad. Tiene que manejarse, surfear en ambos niveles, y eso lo obliga a ser un hombre que instala un escenario para ejercer la política y a su vez atender los escenarios bélicos como tal. Ese escenario bélico que va a ser lo que es la liberación de la Nueva Granada, todo lo que va a representar no solamente bélicamente, sino también culturalmente, lo que es la toma del puente Boyacá, ¿bien? Va a abrir el escenario estratégico, ¿para qué? Para proyectarse una idea más amplia. ¿Okay? O sea, esa idea amplia política de si vamos a crear Colombia no puede ser solamente una entelequia que pase en escenario abstracto de la idea, necesita una materialidad, necesita algo en que se sustente, realmente un escenario político, geopolítico en que se sustente. Ese escenario en que se sustenta va a ser que hay las posibilidades concretas de tomar el territorio neogranadino. Y en la toma del territorio neogranadino se abre entonces la idea, que es la idea que se está cuajando, que es Colombia como tal. O sea, ahí vemos que la idea de esa ley fundamental, quien la haya leído sabe que es una ley de una forma corta, muy precisa en lo que son sus parámetros, en lo que dice como tal. O sea, no es un gran esbozo político, vamos así decirlo, como sí lo fue el discurso de Angostura o la Carta de Jamaica. Es un documento muy preciso, ¿okay? Político, jurídico muy preciso, pero que se fundamenta en qué? En que hay una realidad que se está abriendo concreta, que es la toma del territorio neogranadino. ¿Y eso es posible en qué? Es posible en función a que el Libertador supo manejarse en ambos escenarios, en el escenario de hacer política por un lado y en el escenario de seguir en el escenario bélico, que es lo que va a caracterizar la época misma del Libertador, que incluso cuando él se denomina el hombre de dificultades, es porque un hombre que ha atravesado todo lo que son los desmanes de la guerra, fundamentalmente, que va más allá del hecho bélico, sino bueno, toda la tragedia humana, la tragedia social y económica y política que trae eso como consecuencia. Entonces, la Ley Fundamental de Colombia termina siendo un documento muy preciso, muy puntual en lo jurídico y en lo político, pero que se sustenta en un escenario concreto. O sea, no es una idea que solamente desde un punto de vista hegeliano, vamos así decirlo, ¿no? Que es la idea que surfea en la abstracción y se concreta en la realidad, sino que hay una realidad que complementa la idea que él viene proyectando, que viene madurando, que es un sentido más amplio de lo que es esa nación, esa república que va a ser Colombia como tal. Sí, la conformación del virreinato de la Nueva Granada con la Capitanía General de Venezuela. Exactamente. Tres departamentos, Cundinamarca, Quito y Venezuela, que de paso Venezuela es el único que sigue conservando su nombre. Pero también, como bien tú decías, Bolívar tiene que aprender a hacer política. Digo esto porque cuando uno lee con detenimiento, volviendo al discurso ante el Congreso, uno se da cuenta que Bolívar habla a dos grupos bien diferenciados. Uno, que son los tribunos de 1811, defensores del federalismo, defensores de entre comillas, las repúblicas aéreas. Bolívar tiene que suavizar la píldora, hablar de las virtudes del federalismo, pero haciendo la salvedad que él es partidario de un centralismo fuerte, ¿no? Claro. Pero a su vez, ya estuvo el expediente del 16 de octubre de 1817, cuando es fusilado, nada más y nada menos, que Manuel Piar, que como bien tú dices, fue el que le abrió, después de la batalla de San Félix del 11 de abril de 1817, las puertas a Bolívar, al sur, y a lo que es la reconquista de todo lo que es Guayana de la época.
para ir cerrando, sé que una de tus preocupaciones expuesta en este ensayo sobre el discurso de Angostura, un proyecto político para el siglo XXI, tú hablas de la ciudadanía, de la nueva ciudadanía, del planteamiento político de un nuevo ciudadano, un ciudadano que Bolívar llama el pequeño género humano, que no es blanco, no somos negros, no somos indios, pero también con un conjunto de atributos y virtudes. Para ir cerrando, Carlos, en 1819, también en ese año 19, año donde se lució Rondón, ¿verdad? Que Rondón no ha peleado en Pantano de Vargas y posteriormente, primero en la toma de las queseras del medio y después en aquella proeza que fue Boyacá y todo esto. Y también James Room, también la Legión Británica, los irlandeses. También con Bolívar nació un concepto de una nueva ciudadanía. 1819 también fue un parteaguas para la concepción de un nuevo ciudadano, de un nuevo sujeto social e histórico. ¿Cuál es ese nuevo sujeto y cómo lo caracterizas tú a la luz del pensamiento bolivariano? Sí, bueno, hay que meterse mucho también en entender un poco lo que es el pensamiento liberal de la época. O sea, Bolívar es un pensador dentro de lo que es un gran estratagema, que es la cuestión liberal, y entendiéndolo así, dentro de los parámetros que el liberalismo de la época le da y las herramientas que le dan a Bolívar, y Bolívar comprendiendo muchas cosas, que comprende todos los matices sociales que tiene el continente, nuestra sociedad como tal, y matices sociales que no significa que, por ejemplo, alguien pardo significa que no tenga poder. Aquí había algo, que un pardo puede tener mucho poder económico y mucho poder incluso hasta político, o sea, de injerencia, de negociación. O sea, no era exclusiva que un blanco tenía que ser el máximo estamento de poder económico, por ejemplo. Un pardo podía hacerlo. O sea, los matices que existen en la sociedad, él lo va expresando, por ejemplo, en lo que es la Carta de Jamaica. Inicialmente dice, bueno, somos un pequeño género humano que en verdad lo que expresa son una serie de matices. Hay que ese añadido de que con los derechos de Europa, que ha servido mucho para debate, pero ya en el punto de Angostura, él lo deja muy claro. O sea, el pueblo americano son todos estos matices que están aquí representados, son todos estos colores que están aquí representados, y esto conforma el pueblo americano, en este caso el pueblo venezolano. Ahora, ese pueblo se tiene que convertir en bolivariano, en ciudadano como tal. ¿Por qué? Porque el ciudadano es quien es el sujeto político activo, con derechos y con deberes. Entonces, ¿qué planteo yo en ese ensayo? En el hecho de que hay una reformulación de la enunciación del liberalismo burgués, que es, digamos, que es la burguesía, ese sector que puja el sistema republicano, el sistema liberal, hacia un sistema republicano liberal empujado por esa ciudadanía con todos esos matices que se ven en lo que es la sociedad, en este caso venezolana de la época, bueno, colombiana cuando la cuestión se amplía mucho más, y yo creo que también lo entona desde un punto de vista americano como tal. Y en ese contexto, ¿qué significa la máxima felicidad posible, la suma de felicidad? Esa afirmación que generalmente se dice. Bueno, en primer lugar, la búsqueda de la felicidad, que es un concepto muy extrapolado a lo que es el pensamiento político estadounidense, y la suma de felicidad posible como tal, era precisamente, en mi opinión, la búsqueda de negociar esos sentidos de significación que había en cuanto a conceptos muy claros, como por ejemplo lo que es la libertad. O sea, la máxima felicidad es equivalente a ser libre, pero ¿libre de qué forma? O sea, cuando tú ves que en la sociedad son tantos matices, la libertad era garantizar libertad para los pardos para negociar, por ejemplo, para poder tener economía libre. ¿Libertad para quién? Libertad para los negros ser libres de cuerpo, o sea, como personas, ser sujetos. O sea, en ese marco de entender todos esos matices y comprender que los conceptos no son únicos, sino que existen realmente grandes variables de acceso a eso, y entender que esos matices se pueden expresar en diversos grados del pueblo, o sea, que el pueblo es muy matizado y que todos esos tienen que ser ciudadanos para ejercerse como seres políticos activos y defender sus derechos y también manejar sus responsabilidades, van conformando un sistema liberal en donde la libertad como principio fundamental no es solamente una imposición de un segmento social, sino que vaya dibujando todo, digamos,
los sentidos de libertad que pueden tenerse en los diversos matices que conforman esa sociedad. ¿Ok? O sea, un sistema liberal promulga las libertades como el estamento superior de lo que es precisamente la felicidad. Ahora, si hay un grupo social que impone ese sentido de libertad sobre las otras capas y matices sociales, por supuesto que esas otras capas y matices sociales no necesariamente van a ser libres y mucho menos felices. Ahora, si tú creas un sistema en donde hay una sinergia entre esos sentidos de significación de las diversas capas, porque en primer lugar las reconoces, le das el acceso abierto a la ciudadanía a partir de la educación, y ojo, la educación no es la única forma, él menciona otra, como por ejemplo tener propiedades, la factor hereditario también tiene un peso importante, pero dice la educación abierta, pública y popular para la gente, eso abre a que esos matices, esos componentes sociales puedan aspirar a la ciudadanía y aspirar a esos derechos, a esas responsabilidades que los convierte en un sujeto activo dentro de lo que es una república como sistema político. No es un sujeto pasivo, pueblo, sino un sujeto activo que es ciudadano. Como ven, 1819, desde el discurso ante el Congreso de Angostura hasta la Ley Fundamental de Colombia, es un año bisagra, un año importantísimo, donde Bolívar se expresa como pensador, como estadista, donde alcanza pues su fase superior como pensador y estadista, pero también un militar práctico o pragmático que va negociando, construyendo, matizando sus propios proyectos. 1819 entonces es el preámbulo para la conformación después de lo que va a ser nada más y nada menos la batalla de Carabobo. Muchas gracias por su asistencia.